En este primer video de introducción a Pandas, vamos a aprender qué es Pandas, vamos a comparar Pandas con Excel y vamos a aprender qué viene a ser un data frame en Pandas. Pandas es probablemente la mejor herramienta para hacer análisis de datos en Python. Pandas nos permite hacer limpieza a los datos, hacer transformaciones con los datos, hacer visualizaciones y mucho más. Puedes pensar en Pandas como una super versión de Excel. La mayoría de las tareas que puedes hacer en Excel también las puedes hacer en Pandas y en viceversa. Sin embargo, hay algunas áreas en las cuales Pandas supera a Excel. Antes de dedicarle tiempo a aprender Pandas en Python, vamos a ver cuáles son los beneficios que tiene Pandas sobre Excel. De ese modo vamos a ver si aprender Pandas es, digamos, algo beneficioso para las personas que ya saben Excel. Ok, el primer beneficio que tiene Pandas o en general Python sobre Excel viene a ser el tamaño. Excel puede manejar aproximadamente 1 millón de filas en una hoja de cálculo, mientras que Python puede manejar millones y millones de filas. Aquí la limitación va a ser en el poder que tiene la computadora. Otra ventaja que tiene Pandas o Python sobre Excel está relacionada a la transformación de la data compleja. Hacer operaciones que requieren mucho uso de memoria en Excel pueden hacer que una hoja de cálculo, digamos, deje de funcionar o se cuelgue la máquina. Sin embargo, Python puede manejar operaciones muy complejas sin ningún problema. Otra ventaja de Python sobre Excel está relacionada con la automatización. Excel no fue diseñado para automatizar tareas. Puedes crear una macro o usar VBA para simplificar algunas tareas, pero ese es el límite. Sin embargo, Python puede ir más allá, pues tiene cientos de librerías disponibles para poder automatizar y hacer muchas cosas con la data. Y finalmente, una de las ventajas que tiene Python sobre Excel es más relacionado a la compatibilidad en diferentes plataformas. En Excel, algunas fórmulas que funcionan en Windows podrían no funcionar en macOS. Esto pasa también cuando compartes un archivo Excel en un idioma, digamos en inglés, y luego lo abres en un Excel en español. Las fórmulas no son las mismas. Sin embargo, el código en Python siempre es el mismo, sin importar el sistema operativo o sin importar el lenguaje que tiene tu computadora, si está tu computadora en inglés o en español. La mayoría de los casos siempre va a permanecer igual el código en Python. Ok, ahora antes de empezar a escribir algo de código, te voy a explicar algunos conceptos muy básicos de Pandas que tienes que saber. Vamos a empezar viendo qué son los arrays. Un array es algo parecido como una lista. Entonces podemos encontrar arrays de 1D que viene a ser de una dimensión o arrays de 2D que viene a ser de dos dimensiones. Las dos principales estructuras de datos en Pandas son las series y los data frames. El primero, las series, vienen a ser un array de una dimensión, mientras que el segundo, el data frame, es un array de dos dimensiones. En Pandas principalmente trabajamos con data frames. Y si es que no entendiste muy bien la definición de un data frame usando arrays, te voy a explicar de otra forma. En este caso, ahora voy a usar un ejemplo que viene a estar más relacionado con Excel. Entonces, en Pandas, un data frame viene a ser el equivalente a una hoja de cálculo en Excel. Un data frame en Pandas, así como una hoja de cálculo en Excel, tiene dos dimensiones o dos ejes. Un data frame tiene filas y columnas, las cuales son conocidas también como series, como le mencioné anteriormente. En la parte superior de un data frame vas a poder ver el nombre de las columnas y en la parte izquierda vas a poder ver el index, que son los números que están ahí. Y en Python o en Pandas, los index comienzan por defecto con el número 0. La intersección entre una fila y una columna
es conocida como un valor de dato o simplemente una data. Podemos almacenar diferentes tipos de data, tales como enteros o integers, cadena de texto, también conocidas como strings en inglés, o valores de Boolean, y así otros más. Ahora mismo en pantalla ven un data frame que muestra los estados de Estados Unidos rankeados por la población. Luego te mostraré el código para poder crear un data frame como esto en Python, pero ahora vamos a enfocarnos en analizar este data frame. Las columnas, es decir, las columnas de estado, states, la población, population o el código postal, también son conocidas como features. Entonces, estos features o características vienen a ser otros nombres de estas columnas. Mientras que los valores almacenados en cada fila son también conocidos como observaciones. Podemos decir que en este data frame hay 3 features o características o columnas y 4 observaciones. Ten en mente que en una sola columna solamente deberían haber datos del mismo tipo. En nuestro ejemplo, las columnas states y código postal son columnas que tienen data de cadena de texto o strings, mientras que la columna población solo contiene valores numéricos. Entonces evita colocar diferentes tipos de datos en una misma columna, pues podrías obtener algún error. Ok, ahora para resumir todo esto, vamos a ver la terminología entre Excel y Pandas. ¿Cómo sería la traducción de la terminología? Entonces acá tenemos las palabras más usadas en Excel con las más usadas en Pandas. Aquí la primera que vemos en Excel viene a ser hoja de cálculo o en inglés worksheet. Y en Pandas no usamos esta palabra, no decimos hoja de cálculo, sino que nos referimos más a data frame. Luego, en Excel usamos mucho de lo que son columnas, pero en Pandas también, aparte de columnas, se menciona la palabra columnas en Excel, pero también se usa a veces la palabra series. Pero la palabra columnas también es muy usada cuando hablamos de data frames en Pandas, así que no hay mucho problema. Luego, en Pandas usamos index, que vienen a ser los números que están a la izquierda, que comienzan con el número 0 usualmente. Luego en Pandas usamos la palabra fila, que en inglés vendría a ser row, y no hay mucha diferencia, pues en Excel también se usan filas. Y por último, en Pandas usamos un símbolo que viene a ser el NaN, que en inglés significa not a number, por eso es NaN. Y bueno, en español vendría a ser algo así como no es un número. Y esto simplemente significa o viene a representar a una celda vacía. Entonces las celdas vacías de Excel vienen a ser en Pandas un NaN, o sea, un valor nulo, algo así, un valor que no se encuentra. Ok, eso es todo por este video. En el siguiente video vamos a aprender cómo hacer data frames en Pandas desde cero.